Bueno, pues buenas tardes de nuevo en esta calurosa tarde, pero bueno, aquí se está bien, ¿eh? Se está bastante bien. Los que están de fuera, pues no sé si estaréis pensando que se está tan bien, pero se está bien, se está bien. Estamos terminando el ciclo de espiritualidad que hemos llevado a cabo a lo largo de este año en el espacio cultural, y comentábamos al principio, antes de que empezara la sesión, que me tocaba presentar de nuevo, pero ahora ya presencialmente, a Consuelo, porque la primera charla que tuvimos en el espacio cultural fue sobre feminismo, teología feminista también, y la laicidad y toda la sinodalidad, y tuvimos la suerte de contar con ella, pero a través de la Zoom, ¿no? Y desde lejos, ¿no? Hoy también la estamos retransmitiendo y hay gente conectada desde, bueno, fundamentalmente de la institución teresiana, pero de distintos sitios, ¿no? Pero estamos aquí un nutrido grupo, con lo cual, pues, es estupendo, ¿no? Bueno, le hemos pedido a Consuelo que nos hable de algo que nos cuestiona, que nos interpela, que nos bloquea en parte, que es hablar de la espiritualidad en el siglo XXI. Y se lo hemos pedido a ella por el recorrido, porque es un referente para nosotros. Ella es doctora en teología por la Universidad Pontificia Católica del Río de Janeiro, de Brasil, y docente e investigadora en la Javeriana. Pero sobre todo también es una teóloga que llega a la gente, ¿no? Y que llega a los miembros de la institución teresiana, y que nos está interpelando, pues yo creo que semanalmente nos manda algo, ¿verdad?, que a través de las redes, que nos cuestiona y que nos hace vivir el momento presente y esta espiritualidad de encarnación que queremos vivir, ¿no?, pero afiancada en este siglo XXI. Así que es una suerte contar contigo, tanto hoy como mañana, que seguirá con nosotros en esta reflexión. Y sin más, bueno, pues os dejo con ella. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Ya está sirviendo esto? Muchas gracias, y para mí pues es una alegría poder estar ahora aquí presencialmente, venir a esta bonita ciudad. Yo vine hace muchos años, pero ya no me acuerdo. O sea, uno se acuerda de lo grande, ¿no? Pero mañana, si Dios quiere, por la mañana voy a poder recorrerla otra vez, pues será una riqueza para mí. Y gracias a ustedes pues por venir a escuchar esta reflexión. Más que darles yo algo, pues ojalá que podamos después, a la luz de preguntas o eso, poder entre todos y todas compartir pues lo que pensamos en este momento. Sin lugar a dudas es un desafío ser cristiano, ser cristiana en este siglo XXI. Con la persona que yo estoy en Madrid, hospedada en la casa de ella, pues me decía, es que la secularización ya nos invadió. O sea, por todo lado, la gente está como perdiendo la fe, hay muchos ataques a la iglesia, pareciera que ya no le decimos nada, especialmente a la gente joven. Sí, seguimos participando de la Eucaristía, yendo a los sacramentos, pero cada vez como que menos gente va. Ese es uno de los datos, no son todos los datos de nuestra realidad. Pero bueno, ese dato es irreversible. Yo le decía esta mañana a ella, ya como dice el Papa Francisco, tenemos que dejar de ser profetas de calamidades. O sea, decir, esto ya no tiene salida, todos nos atacan, ser cristianos en este momento es ya imposible, siempre tenemos que estar defendiéndonos. Entonces yo le decía, ya no hablemos así. Es que ya hace 60 años, con Vaticano II, 61 años, la Iglesia tomó conciencia que la secularización es un fenómeno irreversible. ¿Qué queremos decir con irreversible? Que vivimos en un mundo en el que ya podemos explicarlo en cierta manera, y eso en Vaticano II se llamaba, o se llama, pues se dice en la Gaudium et Spes,
autonomía de las realidades terrestres. O sea, antes, cuando no había desarrollo científico, pues todo le poníamos a Dios, que era la causa y el efecto. Pero con la ciencia, y entonces, entre comillas, era fácil creer, porque pues como no explicábamos las cosas, pues decíamos, pues Dios es la causa de esto y le rogamos a Dios y lo va a arreglar, en un contexto donde no teníamos ciencia. Pero ahora con la ciencia, pues ya se pueden explicar muchas cosas. No se puede explicar todo. De todas maneras, el mundo es un misterio, el ser humano es un misterio, Dios es un misterio, en el sentido de que no podemos explicar todo, pero podemos explicar mucho. Entonces, por una parte, vivimos ya en un momento en lo que Vaticano II colocó esas palabras, no sé si son las más apropiadas, pero así lo decía: autonomía de las realidades terrestres. O sea, ya podemos explicar las cosas y el mundo va a seguir su desarrollo y la ciencia nos va a sorprender cada día. Y antes creíamos que éramos el único universo, el único sistema solar, y ahora nos dicen que somos un montón de sistemas solares. No hemos podido llegar allá porque pues, no tenemos las naves espaciales suficientes para llegar allá, pero ya sabemos que hay más sistemas solares. Bueno, ese es un dato. Otra cosa que dijo Vaticano II con todas las letras: autonomía del ser humano, libertad, subjetividad, libertad de conciencia, capacidad de decidir. Esto parece ya obvio para nosotros porque continuamente estamos libres y estamos decidiendo. Pero es que para las personas del siglo XIII, del siglo XII, del siglo X, del siglo V, eso no era tan obvio. Realmente, si hoy en la sociedad hay muchas opresiones todavía, en aquella época es que había esclavitud, es que había... ¿Quiénes eran los ciudadanos? Solo los libres, blancos, ricos. O sea, pero ni los hombres que no eran blancos eran ciudadanos, ni los trabajadores, y pues las mujeres ni contábamos ahí. Pero bueno, con todos los derechos humanos, con toda esta realidad, estamos en el momento de la autonomía de los sujetos. Entonces, eso también es un cambio. ¿Con esto qué queremos decir? Que no nos estamos dando cuenta ahora, o mejor dicho, nos estamos dando cuenta ahora, pero ya nos habíamos dado cuenta de que nuestro mundo verdaderamente, desde el desarrollo científico y desde la autonomía de los sujetos, es un mundo distinto. Vamos viviendo cambios de época, que dicho con otras palabras, cambios de paradigmas frente a los cuales podemos tomar dos opciones: o quedarnos siendo profetas de calamidades, como dice el Papa Francisco, y entonces diciendo, todo pasado fue mejor, antes sí había fe, antes la gente sí creía, antes la iglesia era pues una maravilla, y hoy ya nada de eso existe. Todo se está perdiendo. Los jóvenes no tienen salida. Pues la gente mayor también ya no tiene valores y los jóvenes menos. Podemos tomar esas dos actitudes. O sea, quedar quejándonos, o la otra actitud que no le he dicho todavía, aceptar que vivimos un cambio de época, una nueva realidad, y entonces preguntarnos en esa nueva realidad, ¿cómo tenemos que vivir la fe? Claro, es una pregunta que nos lleva a desprendernos de modos como antes se vivía la fe. Y a eso no estamos dispuestos a ceder. Y entre más creyentes hayamos sido y entre más prácticas hayamos realizado, menos dispuestos a cambiar. Entonces estamos en esa coyuntura. Unos que se siguen quejando y todo es malo y nos va a tocar rezar aquí para que haya un milagro y vuelva la fe del pasado, que eso sí era fe. O otros pues dicen, sí, todo esto ya se acabó, vamos a vivir cualquier cosa.
o tener el coraje de preguntarnos, y para el hoy, ¿cómo podemos vivir la fe? Así implique dejar muchas de las cosas que hemos practicado hasta hoy. A eso le tenemos miedo porque es que es muy parecida, son muy parecidas dos palabras: la tradición y el tradicionalismo. La tradición es como aquello que mantenemos de continuidad de la experiencia original. ¿Y cuál es la experiencia original? Creemos en la resurrección de Jesús, una comunidad de discípulos nos dan testimonio que Jesús resucitó y que ellos siguen anunciando la buena nueva. Esa es la tradición que mantenemos hasta hoy. Pero el tradicionalismo es que la gente del siglo I, esa experiencia la vivía de una manera. Se vestían de una manera, celebraban la Pascua de una manera, comían de una manera y vivían de una manera. Pero la gente del siglo V fue diferente. Y hoy la gente del siglo XXI es diferente. Y tradicionalismo es querer volvernos a los siglos anteriores y mantener las costumbres externas unidas a la tradición, que esto sí es lo que no se puede perder, porque si lo perdemos, pues entonces ya nos vamos a otra religión, por supuesto. Pero, ¿cómo diferenciar entre tradición y tradicionalismo? Ese es el desafío que tenemos para poder situarnos en el siglo XXI y poder animarnos a vivir la fe con las condiciones del siglo XXI. Bueno, Vaticano II ya nos dijo muchas cosas, pero es que desgraciadamente, a pesar de que ha pasado 61 años, como ya dije, no todo el mundo lo ha asimilado suficientemente. No todo el mundo se lo ha tomado con todas las consecuencias que eso implica. ¿Qué dijo Vaticano II? Lo primero, bueno, dijo tantas cosas, ¿no? Pero voy a decir unas poquitas. ¿Cómo vivir la revelación? ¿Cómo entender la revelación? Y ahí está implicada la espiritualidad, porque entonces, ¿cómo vivir la espiritualidad? Depende cómo Dios se nos comunique. Entonces yo vivo la fe como Dios se nos comunica. Entonces, ¿qué dijo Vaticano II en la Dei Verbum? Que ya no hay dos planos de realidad, lo sobrenatural y lo natural, sino que hay un solo plano, lo natural o lo inmanente, donde lo sobrenatural se hace presente. Eso, pues ya ustedes, perdonen que yo digo cosas y usted, alguna va a pensar, pero si esto yo ya lo sé, hace siempre. Yo creo que sí, o sea, porque todas de alguna manera y todos conocemos muchas cosas de Vaticano II. Pero cuando miramos cómo lo estamos viviendo hoy, a veces uno se da cuenta que o lo puede saber aquí y no vivir con todas las consecuencias, o lo puede intentar vivir uno, pero la gente de su alrededor no lo vive. O sea, hay mucha confusión todavía. El Papa Francisco está intentando volver a poner en primer plano lo que fue Vaticano II. ¿Y por qué hay gente que se opone al Papa Francisco? Porque no entendió Vaticano II, parecía que lo había entendido. Pero ahora que el Papa Francisco vuelve a poner algunas cosas sobre el tapete, la gente dice, no, pero esa no es la iglesia que yo quiero. O sea, ahí hay un cortocircuito. Y esa es la realidad que tenemos que preguntarnos hoy, a ver si la entendemos bien. Entonces, primera, entre tantas cosas que Vaticano II dijo, la fe se vive en la historia. Y la manera de encontrarnos con Dios es en esta historia. Y entonces la tradición se vive buscando y respondiendo a Dios en esta historia. En el contexto donde había natural y sobrenatural, antes de la ciencia y antes de que Vaticano II dijera acepto los desarrollos de la ciencia, la gente buscaba a Dios
en el plano sobrenatural. Entonces, para rezar, se iba a las alturas. Es figurado, ¿no? Pero es lo que nos pasa en la vida cotidiana. No, yo tengo que ir a la capilla, sí, o a la iglesia. Si yo no voy allá, yo no, allá no, o sea, no puedo encontrarme con Dios si no es allá, donde sea como algo separado. Sagrado quiere decir separado. Eso era la vivencia pre-vaticana. Nos tenemos que separar para encontrar a Dios, porque parece que Dios vivía en lo sobrenatural. Lo que Vaticano II nos dice es, no hay que separarnos, hay que vivir en el aquí y en el ahora la experiencia de Dios. Claro que eso no quita que hagamos templos, porque como los seres humanos somos gráficos, concretos, materiales, o sea, nosotros necesitamos de los símbolos. Entonces, con esto yo no estoy diciendo que es que ahora ya nunca vayamos al templo. No, el templo es un momento de expresar externamente como un lugar donde queremos vivir la fe, o rezar, o encontrarnos con otra gente, o encontrarnos con Dios. Pero quien solo busca a Dios en el templo, no ha entendido Vaticano II. Porque Vaticano II nos ayudó a entender que Dios, antes que en el templo, pero también podemos ir al templo, está en el aquí y en el ahora, en la historia, en los signos de los tiempos. Son expresiones de Vaticano II. Cuando se dice signos de los tiempos, entonces aquí viene la pregunta diferente. Ante los cambios que tenemos, uy, qué horror, este mundo, ya nos vamos a ir a no sé dónde, toda la juventud está perdida. Esta ideología de género nos va a llevar a la perdición total. Eso es ser profeta de calamidades y no leer los signos de los tiempos. Leer los signos de los tiempos es, ¿y qué significará esto? ¿Y por qué la gente está viviendo esto? ¿Y por qué hoy se está dando esto? ¿Y qué hay de bueno y qué hay de regular y qué hay de malo en esto? O sea, son preguntas diferentes frente a la historia y a nuestra manera de vivir la espiritualidad. No vamos a convencer a la otra gente poniendo a todo no, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Tenemos que practicar el diálogo. ¿Y eso qué significa hoy? ¿Y por qué ahora la gente piensa esto? ¿Y por qué ahora la gente hace esto? ¿Y por qué los jóvenes viven de tal manera? ¿Y qué habrá detrás de esto? ¿Entienden un poquito la diferencia? O sea, vivir la espiritualidad hoy implica recuperar lo más propio de la tradición cristiana, que es la encarnación del Hijo de Dios en la historia, en el aquí y en el ahora. Y entonces, vivir nuestra fe en el aquí y en el ahora del siglo XXI y no querer devolvernos al siglo XVIII, XVII, XX. Ahora, alguno puede estar pensando, bueno, pero es que en este momento surgen muchos grupos, que lo habíamos hablado contigo un poquito, surgen muchos grupos que vuelven a valorar el templo, o sea, que hacen todo lo contrario a lo que yo acabo de decir, que vuelven al templo, que hacen ritos, que buscan símbolos, que cantan de no sé qué manera, que se vuelven a poner el velo las mujeres para ir a comulgar, que se arrodillan para ir a comulgar, interrumpen la fila, pero bueno, es que así somos, ¿no? O sea, arrodillarse, hay cosas que son prácticas, y entonces uno cree que es que son más santos. No, interrumpen la fila, o sea, en otro momento y en otra estructura, si te quieres arrodillar, pero en una fila que vamos caminando y la gente se arrodilla, eso puede que se preste para que el otro se caiga, entonces no es caridad cristiana. Pero bueno, hay grupos, y hay bastantes, que pareciera que les está funcionando
apegarse no solo a la tradición, sino al tradicionalismo. Y entonces crecen estos grupos y entonces tienen jóvenes y entonces celebran y se la pasan en adoración perpetua de la Eucaristía, por decir algo diferente. Esto es un ejemplo, no es lo único que hagan, pero es... Bueno, pues es que ahí es lo que dije al principio. Hay hay muchas maneras, pero como por hablar de algunas maneras más relevantes. O tú te pones en ese dinamismo de querer entender el siglo XXI y vivir la fe en el siglo XXI, o tú te apegas al tradicionalismo y te puede funcionar y te quedas ahí. Pero claro, la pregunta es, ¿y con eso se está avanzando en entender el mundo de hoy? ¿O se está rechazando el mundo de hoy y me refugio en una fe de ritos moralizante, porque ahí le ponen mucho énfasis a cosas de moral, ritualista, porque le ponen mucho énfasis al rito, excluyente, porque somos nosotros los que verdaderamente vivimos la fe, y ustedes son los malos que no se meten a este grupo. Puede pasar eso. Con eso yo no digo que no haya gente de muy buena intención y que intenta vivir desde esas coordenadas lo que ha entendido, y pues eso es lo que se encuentra y eso es lo que vive. Y bueno, ahí sí diríamos, pues si hace el bien, todos los que hagamos el bien intentemos hacerlo desde donde cada uno puede y sabe. Pero es que nosotros pertenecemos a una iglesia. Y la iglesia nuestra hoy es la de Vaticano II, porque es el último concilio que nos ha hablado de cómo actualizar nuestra fe. Puede que haya un Vaticano III después y nos aporte otros elementos, pero hasta este momento Vaticano II es el concilio que intenta como congregarnos en esta fe. Y entonces, con Vaticano II, hemos recuperado esto de que la revelación de Dios es en esta historia, de que la fe se vive en el compromiso transformador de la realidad, en el que el centro son los pobres. Esto no es invento del Papa Francisco. Esto es invento de Jesús de Nazaret. Cuando empieza su misión en Lucas 4:16, que es como un texto donde nos muestran como al Jesús que va a empezar su vida pública, y Jesús dice, lee un texto de Isaías y dice, he venido a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, o sea, a transformar la realidad empezando por los últimos. La iglesia tiene que ser una comunidad incluyente. Y si no aseguramos que los últimos entren rápido para que no se vayan a quedar fuera, posiblemente se quedan fuera. Entonces, cuando la iglesia habla de opción por los pobres, de que los destinatarios privilegiados del reino son los pobres, pobres que son económicos especialmente, ¿por qué? Porque es que si a uno le falta lo mínimo para vivir, como dice el Papa, tierra, techo y trabajo, pues eso ya es una exclusión de la dignidad humana. Pero luego todas las otras pobrezas, ¿no? La soledad, la enfermedad, tantos otros problemas que tenemos. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando el Evangelio pone como centro los pobres, es porque para que podamos ser una comunidad incluyente, nos tenemos que asegurar que los que parece que no van a poder entrar porque no tienen los medios, estén dentro de primeras. Porque luego llenamos el salón y no van a poder entrar. Entonces, eso quiere decir la opción preferencial por los pobres. Eso quiere decir los destinatarios primeros del reino son los pobres. Que nos tenemos que asegurar que aquellos que parece que no tienen cómo
pues no tienen las condiciones para estar en igualdad con los demás, puedan participar de la comunidad cristiana, que ante todo tiene que ser una comunidad incluyente. Entonces, Vaticano II nos habla de esta centralidad de los pobres. Vaticano II nos habla de un modelo de iglesia que ahora nos parece como novedad, pero estaba dicha desde Vaticano II. Iglesia, pueblo de Dios. Y pueblo de Dios quiere decir que laicos y clero tenemos derecho a tener voz y voto. Pero estamos en el siglo XXI y existe el clericalismo y nosotros lo mantenemos. Y mantener el clericalismo es, si lo dice el padre, yo ya me quedo calladito. No, yo le tengo que ayudar al padre, porque es que el Espíritu Santo reside en todo el pueblo de Dios. Eso se llama sensus fidei, el sentido de la fe, o sea, bueno, palabras en latín que se inventan. Sensus fidelium, sentido de los fieles, sentido de la fe de los fieles. El Espíritu Santo reside en todos. Y entonces, si nosotros no decimos nuestra palabra, no somos miembros activos, la iglesia se está privando de la palabra del Espíritu a través de todos los fieles de la iglesia. En este momento todos sabemos que se está realizando el sínodo de la sinodalidad, que el sínodo es una congregación de obispos, por eso del clericalismo. Parece que los obispos son los que tienen que llevar el poder siempre. Pero como Vaticano II dijo hace 61 años que todos somos pueblo de Dios, se ha venido empujando, y que acaba de aceptar el Papa y sus colaboradores, que en ese sínodo, por primera vez, un 25% de los que van a votar van a ser laicos. Miren, esos son cambios de nuestra iglesia, pero no que se los inventó Francisco, sino que ya estaban ideados en Vaticano II, pero que nada que hemos dejado que se ponga en práctica. ¿Por culpa de quién? De nosotros, que estamos apegados al tradicionalismo. Entonces, no logramos tomar la suficiente conciencia de responder a una vivencia de fe, de iglesia, de espiritualidad, que responda a lo que dijo Vaticano II y que posiblemente puede estar mucho más en consonancia con el mundo de hoy. O que, pues ya Vaticano II se está quedando atrasado, porque eso fue hace 61 años y el mundo corre muy rápido. Pero es que si ni siquiera hemos puesto en práctica Vaticano, pues poner otras cosas en práctica nos toca, porque el mundo sigue avanzando, pero por lo menos abrámonos a lo que dice Vaticano II. Ya se pasa el tiempo, ¿no? Ya casi me voy a callar un poquito, pero bueno. No, todavía no me voy a callar, pero se pasa, pero reloj. esto se pasa. Pero queda. Vale. Sigue. Entonces, cambio en el modelo de iglesia, que hoy el Papa, pues, ese pueblo de Dios le está llamando sinodalidad. Esa palabra sí no existía, pues, sí existía como palabra, pero no como Vaticano, no se dijo en Vaticano II. Sinodalidad quiere decir caminar juntos, y entonces ese es el desafío que tenemos, cómo caminar juntos y cómo hacer que en nuestra iglesia eso pueda ser verdad. Que en todos nuestros grupos de iglesia, todos los miembros que pertenecemos a un grupo, tengamos voz y voto. Eso no es romper con la tradición, eso es poner en práctica la conciencia eclesial que ya Vaticano II nos marcó y que el Papa Francisco está marcando con tanta fuerza. ¿Qué más dijo Vaticano II? Dijo tantas cosas que es una maravilla. Bueno, esto que dijo no le gustó mucho a la vida religiosa, porque es que la vida religiosa antes de Vaticano II era estado de perfección. Y entonces cuando a uno le preguntaban, ¿usted es monja? No, yo no soy monja porque yo
No, yo soy casada, yo soy normalita, por decir algo, ¿no? Porque la vida religiosa era estado de perfección. Bueno, pues Vaticano II dijo, aquí ya no hay más estados de perfección. De hecho, muchas monjitas y curas se salieron, eso es verdad. Porque claro, creían que estaban en un estado de perfección. Y Vaticano II los dejó sin estado de perfección. Hubo crisis en la vida religiosa y sacerdotal. Pero bueno, esa crisis pasó y la crisis que hoy se tiene es por otra cosa, no es por eso. Pero con eso yo qué quiero decir, que gracias a eso, los laicos ganamos estado de perfección. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que todos por el bautismo tenemos la misma dignidad. Igual que el cura, igual que la monja o el religioso. Todos somos profetas, sacerdotes y reyes, participando del sacerdocio, del profetismo y de la realeza de Cristo. Y eso quiere decir que cuando nos pregunten, ¿usted tiene vocación? Y somos cristianos, tenemos que responder, claro, yo me siento llamada por Jesús, yo le estoy siguiendo, intento vivir los valores del reino. Mi vocación es la vocación cristiana. Ese es un cambio, pero eso lo decimos y lo vivimos, no tanto, pues supongo que ustedes lo viven, pero eso no es todavía tan normal. Pero eso permite que la santidad, y el Papa Francisco, miren, el Papa Francisco ha tenido una manera de comunicar el Vaticano II con un lenguaje mucho más entendible por todos. Entonces, si en Vaticano decía eso, que ya no tienen estado de perfección, Francisco lo que dice es, los santos de la puerta de al lado. O sea, que no importa que no estés en el altar. Y ya sabemos que los que llegan a los altares, pues es porque las comunidades tienen dinero para pagar el proceso de beatificación, pero que hay tanto laico por este mundo que podría estar en el altar, pero como no tuvo, porque como no nos lo hemos tomado en serio, de reconocer en el otro esa vida de santidad, entonces, bueno, claro que tenemos laicas como la de esta casa, Victoria Díez, pues que aunque pertenece a la institución teresiana, pero ustedes saben que somos laicos, ¿no? Que de todas maneras hay santos y santas de la puerta de al lado, o sea, que también se reconoce, pero pues no es lo normal, ¿no? No es lo más cotidiano. Pero lo que quiero decir es que con Vaticano II, todos llamados a la santidad, todos invitados a vivir la vocación cristiana, a entusiasmarnos por la vocación cristiana, a decir que sí tenemos vocación y que seguimos los valores del reino, seguimos a Jesús y pues estamos en esa actitud de camino, de seguimiento, de compromiso cristiano. ¿Quién es el que vive más cerca de Dios? ¿El que hace votos religiosos? ¿El que se hace cura? ¿La madre de familia? ¿La jovencita? Todos igualitos, porque aquí viene lo de la parábola de los invitados a trabajar a la viña. Unos llegan a la hora 9, otros a la hora 12, otros a la hora 5, y cuando se acaba el trabajo, Dios le paga a todos, pues el de la viña, les paga por igual. Claro que la otra gente se pone envidiosa, que es el problema de siempre. No es que Dios sea injusto, no es que digamos, pues es que no vamos a hacer nada y ya cuando sea la hora quinta ya nos vamos para allá y recibiremos la mejor paga. No, lo que quiere decir es que como la fe se vive en la historia y en la vida y no en el templo, entonces a ti no te va a hacer más santo rezar todo el día 1000 cosas, sino que aquello que tú haces, seas casada, seas joven, seas profesional, seas tal, lo vivas con todo el compromiso de fe que eso implica. Con eso no digo que no vayamos a rezar, ojo, sino que el rezo es para la vida y no la vida para el rezo. Eso también dijo Vaticano II, liturgia para la vida.
Y eso quiere decir, oigan la misa en castellano, o en francés, o en el idioma que ustedes tengan, o en catalán, o en valenciano, ustedes aquí no tienen otra lengua, no, en esta zona no. Aquí tenemos el andaluz, pero no lo conozco. Andaluz, muy bien. ¿Qué tenemos? Bueno, no entendemos. Está muy bien. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que la misa en latín no es más santa. Entonces, pero, ¿qué estamos viviendo de estos grupos de los que hablé al principio? Que parece que la misa en latín es más santa, que si te revistes más, va a ser más santo la liturgia, que si se echa más incienso, va a ser más solemne. Sí, es más solemne, porque con tanto incienso uno mejor no le respira para que no ir a... O sea, depende. Pero lo que quiero decir es, con eso no quiero decir que no sean importantes los ritos. Miren, ahorita los mexicanos, los obispos mexicanos, están ya trabajando por aceptar un rito indígena para la misa. Bueno, todo eso viene del Sínodo de Amazonía, pero la Conferencia Episcopal Mexicana es la que como que ya se está poniendo en órbita para aprobar un rito indígena para la misa, porque hemos entendido que la diversidad es un valor y que cada uno tiene que expresar su fe en la cultura, en el andaluz, que es lo que se entiende, en la cultura de cada uno. Pero inclusive en el Sínodo de Amazonía, ¿qué dijeron los tradicionalistas? Que aquello era brujería, y los símbolos que llevaron al Vaticano, los del Sínodo de Amazonía, por la noche los sacaron de la Basílica de San Pedro y los botaron al río. Eso se llama apegarse al tradicionalismo y no respetar la diversidad cultural que hoy reconocemos como valor. Entonces, miren, siglo XXI, reconocemos como valor la diversidad cultural. Reconocemos que los jóvenes pueden hacer una misa rock. Ya ni sé si el rock está de moda, porque estos jóvenes ya no sé en qué van. Yo ya estoy perdiendo un poco el tren, para ser sincera. Pero ¿por qué a mí me tiene que escandalizar que ellos hagan la misa rock? Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Pues yo no voy si me va a molestar al oído la música, pero no porque ellos sean satánicos. Es lo que quiero como hacer el ejemplo. No se cumplen todas las condiciones. Pero una espiritualidad vivida en el siglo XXI es la que asume estas cosas que he dicho y muchas otras que se podrían decir, que son los signos de los tiempos de hoy. Diversidad cultural, diversidad religiosa. Entonces, ecumenismo, diálogo interreligioso. Ya está prohibido hablar de sectas. Pues está prohibido por Vaticano II, pero todavía hablamos de sectas. Lógicamente hay grupos que pueden ser, o sea, una secta es cuando tú te separas de los otros, cuando tú crees que eres el único y los demás están perdidos. Algunos de estos llamados nuevos movimientos eclesiales parecen más sectas que iglesia, porque se separan. Entonces esos también son sectas. Pero ¿en qué sentido digo que está prohibido hablar de sectas? Cuando creemos que el que no es católico es una secta. No, hay que respetar. Algún grupo lo que hay que decir, esto es una manipulación psicológica, eso es otra cosa. Pero si son de otra confesión cristiana o no cristiana, son tiempos del diálogo interreligioso, del diálogo ecuménico. Espiritualidad del siglo XXI está llamada a mantener este diálogo con otros. En lugar de rechazarnos, ¿cómo podemos unir fuerzas para vivir la experiencia de lo sagrado en este mundo concreto del aquí y el ahora? Y bueno, Vaticano II, pues por todos lados sigue hablando cosas bien importantes, como por ejemplo,
recuperar de nuevo el valor de la Sagrada Escritura. Parece mentira, pero miren que eso es algo que los católicos no hemos logrado incorporar 100%. Los protestantes nos llevan años luz. Los católicos no logramos leer la Biblia. No logramos tenerla como libro que inspire nuestra vida. Y además porque los padres en las misas, no todos, pero algunos, leen el Evangelio. Y se supone que lo deben explicar un poquito, ¿no? Y Francisco les dijo, ni más de 10 minutos y expliquen ese Evangelio. Pero nuestros santos presbíteros a veces, 45 minutos, como yo me estoy pareciendo a ellos, y toman la primera palabrita del Evangelio. Hay algunos chistes así como que San José Obrero era carpintero, entonces como era carpintero debía hacer confesionarios, tienen que confesarse. O sea, que la predicación se va a un tema que casi siempre es contra el aborto, contra los que no vienen a misa, contra pues que hay que confesarse, que hay que hacer no sé qué, y no explican la buena noticia del Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia, no es moralista, no es moralizante. Es la buena noticia de que tú puedes amar, de que tú puedes servir, de que tú puedes fijarte en los caídos en el camino, de que tú puedes dejarte enseñar por los pobres de la tierra, de que donde está tu tesoro está tu corazón, de que pongas el corazón donde toca para que no sufras. O sea, es una buena noticia, pero casi siempre lo hemos leído porque es que con el Evangelio resultó lo siguiente. Una cosa es lo que predica Jesús y otra cosa es lo que la primera comunidad cristiana, que ya hizo la primera lectura del Evangelio, le añadió. Entonces, por ejemplo, la parábola del sembrador. La buena noticia es que Dios siembra en todos los terrenos. Pero cuando ese texto se leyó en la primera comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana le añadió la frasecita, el que tenga oídos para entender que oiga, algo así. Entonces ya le quitó el valor a que la semilla cae en cualquier parte y Dios con generosidad la reparte, sea pedregoso, sea tierra o sea... Además porque parece que en Israel así se sembraba, por lo menos. Luego ya venían y removían la tierra, pero en un removían todo, pero en un primer momento echaban la semilla, o sea, no hacían surcos para sembrar, sino que hacían toda la semilla así. Pero claro, ya cuando le ponen la otra frasecita, el que tenga oídos para oír, que entienda, entonces ya uno la interpreta, claro, hay tierra pedregosa, hay tierra seca, la única es la tierra buena. Entonces Dios solo va a la tierra buena. O sea, ya le quitan misericordia a la buena noticia del reino. ¿Sí me expliqué un poquito o no? Claro que habría que explicar mucho mejor todos los textos del Evangelio, pero esa es la Sagrada Escritura. Por eso hay que hacer un curso de teología de vez en cuando. O sea, hay que aprender también a leer un poquito la Biblia para recuperar ese sentido mucho más nuclear del texto bíblico, que es buena noticia, y poder distinguir cómo esa buena noticia, cuando se le predicó a los judíos, Evangelio de Mateo, entonces le añadió alguna cosita. La ley es importante, claro, a los judíos les interesaba la ley, Mateo entonces dice, todo lo de, la ley dice, pero yo digo, pero todo lo de la ley se tiene que cumplir. O sea, Mateo añade esa palabra porque le está hablando a judíos. Pero en cambio Lucas, que le está hablando a paganos, no le pone importancia a la ley. Con esto no digo que haya importancia a la ley o que no haya, sino que es la buena noticia contextualizada para cada comunidad. Entonces, Vaticano II nos recupera otra vez esta centralidad de la Sagrada Escritura. Vaticano II recupera la centralidad de la vida de Jesús. ¿Qué es ser cristiano? Vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús?
comiendo y bebiendo. ¿Ustedes sabían eso? Eso, retirarse al monte a orar fue poquitas veces. Ir al templo fue hacer desorden, allá a quitar todas las mesas. Esto es un poquito ironizando, ¿no? No quiero decir. Pero ¿por qué la mesa? ¿Por qué a Jesús se le acusa de ser comelón y bebelón? Porque es que la mesa compartida es señal de la inclusión de todos en el reino. Entonces Jesús se la pasa comiendo porque para Israel sentarse a la mesa es hacer presente a Dios. Y sentarse a la mesa con los excluidos es decir, es que Dios ama definitivamente a todos. Ahora, eso es muy difícil y por eso lo matan. Pues mejor no comamos tanto con nadie porque nos pueden matar como a Jesús. No, o sea, lo que a Jesús, eso le hace que lo persiga. Pero con esto, ¿yo qué quiero decir? Mañana hablaremos un poquito de otras cosas, pero ya para terminar ahora sí. Espiritualidad del siglo XXI, si recuperamos como estos criterios de Vaticano II, como esta praxis de Jesús que nos invita a vivir en el aquí y en el ahora. Y bueno, ya que aquí pues mucha gente somos de la institución teresiana, Pedro Poveda lo decía tan claro y yo no sé por qué esa frase no la tomamos más en serio y tomamos más en serio otras. Vivir con la mente y el corazón en el momento presente. Y eso quiere decir que es posible vivir hoy la fe en lo que hacemos, en el mundo secularizado, en el mundo plural, en un mundo donde puede que mucha gente no tenga fe cristiana, pero tiene una espiritualidad en lo humano, en el compromiso con el otro, en la armonía con la naturaleza. Hoy en día se está viviendo mucho eso. ¿Quién nos impide volver a aquello nuclear del evangelio, de ser semilla, granito de mostaza, semilla del reino, fermento en la masa? Eso es la llamada, parece ser, del siglo XXI. Pero podemos tener, vuelvo al inicio, diferentes posturas. O me refugio en los grupos que quieren seguir viviendo lo que se llamaba antes de Vaticano II, iglesia de cristiandad, o sea, sigamos mostrando que nosotros sí somos cristianos, pongámonos hábitos bien vistosos, usemos cruces así, usemos rosarios, un montón de rosarios y de cruces y tal. Yo pasé, no sé por dónde, ya estaba en Valencia, y vi a gente rezando el rosario por la calle. O sea, allí ahora está muy de moda la Virgen María, pero bueno, eso habría que hacer una... No estoy diciendo que no recemos el rosario, pero cuando tú parece que vas a rezarlo por la calle para que todo el mundo te vea, y sí que es verdad, es como esa añoranza con la sociedad de cristiandad, con la iglesia de cristiandad que teníamos antes, donde todo era símbolos cristianos, donde pues sí, no había necesidad de hablar de Cristo porque por todo lado estaba Cristo, pero el siglo XXI no es así. Ahora, tú te puedes refugiar en esos grupos, pero hay que discernir bien, porque es que esos grupos, no todos, y como digo, la gente particular, uno no se puede meter a juzgar la persona que por lo que sea encontró ese grupo y allí está haciendo lo mejor que puede y hace obras de caridad. Pero cuando uno se pone a discernir un poquito más, son grupos moralizantes que tienen la obsesión del sexo. Y Vaticano II recuperó el valor de la sexualidad, recuperó el valor del cuerpo. Y esos grupos vuelven otra vez a que todo es pecado lo que tiene que ver con la sexualidad y el cuerpo. Y luego algunos de esos fundadores nos salieron pederastas.
Estas son las contradicciones. O sea, ahí hay una cosa que uno dice, porque cuando un grupo se cierra en buscar moralizaciones de la vida, parece que justo de lo que habla es de lo que carece. Pero luego también está toda esta parte ritualista, toda esta parte excluyente de alguna manera, porque nosotros somos los perfectos, ustedes no son. Y hay que tener mucho cuidado con el abuso del poder mental también y afectivo. Y claro, como todos somos carentes, esto sí es verdad, hay que tener cuidado, porque cuando tú encuentras un grupo que te acogen los dolores reales que tienes, pues es muy fácil que tú te apegues a ese grupo, pero ten cuidado que no haya una manipulación, porque normalmente detrás de ese grupo también hay intereses económicos. Entonces eso hay una cosa muy rara. Entonces los fundadores se enriquecen rápido y son bastante ricos. Y la gente da y da plata, pero se la da como al grupo. Claro que también tienen obras sociales, pero el evangelio va más allá de las obras sociales. El evangelio va, y bueno, esos grupos parece que a veces son clasistas, ¿no? O sea, es de gente más rica. No, el evangelio nos tiene que hacer más sencillos. El evangelio nos tiene que, de verdad, poner en esa libertad del tener, del poder y compartir. Ese es el desafío. O sea, no es amar la pobreza, es amar la fraternidad, que es distinto. Pero quien es fraterno, realmente su vida se vuelve mucho más sencilla. Porque es que si uno llega todo elegante a un lugar, tú ofendes a la otra persona que no es tan elegante como tú. Tú la haces sentir mal. Bueno, esa es mi opinión. O sea, ¿cómo lograr esa vida de verdad de los valores del reino, donde lo que importa es el otro y porque el otro me importa, mi vida se pone al servicio de construir esa fraternidad con los otros y no al servicio de lo que hacía el fariseo? Yo cumplo con todo, tengo la seguridad de que hago esto y entonces me siento ya una persona espiritual. La espiritualidad cristiana, desde los orígenes hasta el siglo XXI, lo central es esta vivencia del compromiso con los otros, parábola del buen samaritano, Fratelli Tutti, que el Papa Francisco escribe, pero antes de la parábola del buen samaritano. Detenerte en el camino para ver las necesidades de los otros. Si para hacer eso necesitas ir a la capilla 3 horas, vete a la capilla. Pero si para hacer eso no necesitas irte a la capilla, al hacerlo estás en la capilla. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero es que hay gente que no se detiene ante el caído en el camino porque tiene que ir a la capilla. Entonces, es toda esa distorsión de nuestra espiritualidad y de nuestra fe. Yo sinceramente creo que los jóvenes de hoy pueden meterse a estos grupos de los que hemos hablado y se meten mucho, pero claro, también hay una búsqueda de seguridad, es muy difícil ser libres, es muy difícil tener pues es rico no sentirse en grupo, buscamos los grupos para tener fuerza. Bueno, que Dios los ayude y que pues hagan lo mejor de su vida. Pero claro, si empiezan a ser así con esa mente toda excluyente, pues la cosa no va por buen camino. Pero yo creo que si a los jóvenes de hoy nosotros les mostramos una fe que no se asusta del mundo, sino que asume lo que se está viviendo en el mundo, a estas personas les va a gustar la propuesta del reino, que es mucho más que la propuesta de la iglesia en el sentido de una manera pequeñita de vivir. La propuesta del reino es: construyamos fraternidad, preocupémonos por la vida real. Miren, en mi país que hemos tenido 1000 protestas y 1000 cosas, y ahora estamos mejor. No crean que estamos en el país del comunismo, eso es mentira. Ustedes no se crean esas noticias. Tenemos un presidente guerrillero, pero es una persona que ha sabido vivir 30 años ya insertado en la sociedad, y eso es muy distinto.
Pero a ustedes, pues a ustedes digo, porque la prensa a veces dice eso, no, nosotros ya estamos peor que Venezuela, no, eso no es verdad. Claro que es difícil, o sea, y ahorita todo el Congreso está en contra de 1000 reformas que él quiere hacer, pero nosotros no somos comunistas, ni socialistas, ni nada. Somos progresistas que queremos que haya más justicia social. Pero bueno, ese no era el cuento, sino que hubo muchos jóvenes que hicieron estas protestas sociales. Y la iglesia saca un comunicado un día. Mañana no salgan a la protesta porque no sé qué, no sé qué. Y al otro día, ¿quiénes salen a la protesta? Los jóvenes. Inundaron la calle, ríos de jóvenes. Entonces, mi reflexión, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Prohibiendo la protesta? ¿O deberíamos estar allá para oír lo que están pidiendo los jóvenes y en la medida enterarnos qué es lo que piden y darnos cuenta que muchas de sus demandas, o todas, tienen mucha razón? Que la protesta luego lleva a violencia y sí, o sea, pero la vida humana es así. ¿Cuándo han visto que un cambio se ha logrado sin levantar la voz? Siempre ha habido que levantar la voz. Gandhi, allá sentadito en su, yo no sé en dónde, en el suelo, violencia, no violencia, pero hubo mucha violencia, o sea, para poderse liberar del Imperio Británico, o sea, no se hace la violencia, pero se recibe la violencia porque cuando se pide un derecho, los que tienen el sartén por el mango no quieren soltar ese derecho. Y les cuesta tanto que entonces ahí es donde se genera esa dificultad. Pero bueno, eso es la cruz de Cristo también. ¿O qué es la cruz de Cristo? Que lo mataron porque no levantó nunca la voz, ¿no? Justamente por levantar la voz. Bueno, pero yo quisiera dejar eso, como podemos irnos a los grupos tradicionalistas, podemos decir esta sociedad está perdida y recemos todo el día por esta sociedad que ya estamos a punto de que se acabe el mundo porque ya llegó, todo esto es señal de que se está acabando el mundo. O pongámonos a entender este nuevo mundo donde es posible vivir la fe, porque la fe cristiana es una fe de encarnación, de vivirla en el aquí y en el ahora, con los jóvenes de aquí y de ahora, con la diversidad sexual que vivimos, con la diversidad política que vivimos, con la diversidad cultural que vivimos, con la diversidad de todo tipo que vivimos. Ahí es posible vivir la fe y la única manera de vivir la fe en el siglo XXI. El Papa Francisco dice, prefiero esta iglesia que se puede herir, manchar por salir a conocer al mundo a una iglesia que se queda allá guardadita en el templo para no mancharse con estos que ahora nos desinstalan, nos desequilibran. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad de encarnación, lo decimos en la institución teresiana, o lo dijo Pedro Poveda y lo dijo el Evangelio antes de Pedro Poveda. Pues encarnación es una invitación a no ser profeta de calamidades, como dice el Papa Francisco, sino a ponernos a decir, vamos a entender este mundo, y en este mundo cómo es que tenemos que rezar, cómo tenemos que celebrar, cómo tenemos que comprometernos para que la fe pueda ser significativa aquí y ahora. Bueno, muchas gracias y disculpen. Bueno, de lo que has estado diciendo, a mí me ha ido elaborando por dentro el tema de la seguridad. Claro, el agarrarme a lo que tú decías como tradicionalismo, a mí me da mucha seguridad. No sé si cumplo. Tengo la vida eterna y la distingo también de la que es la vida eterna. La naturaleza humana tendemos a vivir desde una cierta seguridad.
Y este vivir cristiano que tú nos presentas desde el Vaticano, es el que nos apuntamos, pero luego vivir en el filo de la navaja continuamente, sin la seguridad, muy fuerte. O muy exigente, vamos, muy exigente, no porque la vida nos lo exige esta misma realidad a la que nos hemos apuntado. Sí, pero ese es hay que correr ese riesgo. Bueno, y es que esa es la cruz de Cristo. O sea, no es otra. La cruz no es la que vivió Jesús, porque ahí también tenemos que quitarnos una mala idea que nos han enseñado. Cristo murió por nuestros pecados. Miren que estoy diciendo, parece que una herejía, pero no es una herejía. O sea, la realidad histórica, Cristo murió por el compromiso transformador. La primera lectura teológica, entonces, es Cristo murió como todos los profetas, porque en Israel los profetas los matan. Una segunda lectura teológica, Cristo murió por nuestros pecados. Pero entonces, si no conocemos ese hilazón de las diferentes maneras de comprender la muerte en cruz de Cristo, nos quedamos con Cristo murió por nuestros pecados, y entonces en la Semana Santa vamos allá, ay, gracias Señor, porque moriste por mis pecados, porque yo soy tan mala que moriste y por este mundo que está tan malo. No, hay que devolverse al compromiso histórico. ¿Cuáles son las cruces que hoy yo tengo que asumir como Jesús la asumió? Porque Jesús había podido decir, ay, ya no, ¿para qué me meto yo a hablar del Dios del reino? ¿Por qué no me quedo hablando del Dios de los fariseos? Y no le hubiera pasado nada a Jesús. A él le decían, ¿pero por qué cura el sábado? Si hay 7 días para curar, 6. O sea, el problema no era que curara, sino que curara en sábado, porque en los sábados el judío no puede hacer nada. Y Jesús se le ocurría o se empeñaba en curar en sábado. ¿Por qué? Para mostrarle a la gente que por encima de la ley está la persona humana. Entonces, Jesús un poco testarudo, Jesús se busca la muerte de alguna forma, se mete en líos. Bueno, pues esa es nuestra cruz hoy. O tú huyes de ella y te quedas en esa seguridad, la que sea, o tú de verdad te metes en el corazón de este mundo y van a hablar mal de ti, hasta van a entender mal lo que puedes estar haciendo, no logras transformar todo lo que quisieras. Bueno, pero esa es la cruz de Cristo y esperamos que esa cruz dé frutos de resurrección y algo se va dando. ¿Hace cuánto estamos gritando las mujeres que cambien un poquito las cosas? Ahí vamos lográndolo. Es que eso es una lucha de siglos. ¿Cuántas mujeres no han sido asesinadas, mal vistas, criticadas por intentar cambios? Y gracias a ellas, yo estoy hablando ya aquí, ustedes están aquí escuchando charlas, o si no, todas estaríamos en la cocina haciendo la cena. No podríamos estar aquí. Entonces, gracias a esas mujeres que sufrieron cruces en nombre de Cristo y sin nombre de Cristo, porque entonces ahí es donde uno también se interpela, ¿no? Gente sin fe y se compromete más por la transformación del mundo que los que tenemos fe. Los de fe siempre estamos a la vanguardia, no digamos, no hagamos nada. Y los que no tienen fe son los que nos consiguen los cambios de los que luego disfrutamos. No se puede generalizar, sino que pasa un poquito eso. Hay una pregunta por ahí, os pediría que antes de lanzaros levantéis la mano, ¿vale? Porque hay varios ya. Vale. Después voy yo. Que me surge la palabra seguridad. A mí me surge la palabra relativismo y verdad. No sé, has hecho una lectura que comparto con el Vaticano II que has hecho, ¿no? Pero Benedicto XVI nos prevenía mucho también, ¿no? En el relativismo y la calidad de la verdad, ¿no? Sí. Entonces, no sé, también creo que esa dimensión creo que tiene que trabajarla, ¿no? Para equilibrar bien esta espiritualidad. Yo ahora me digo de que todo vale. Y claro, a mí ese diálogo, cuando todo vale, a mí eso ya no es diálogo, ya no es escucha, ¿sabes? Porque la navaja ya se ha caído, ese estilo de la navaja, no sé si me hayas por continuar tu intervención, pero luego me ha gustado muy sugerente. No, quiero decirte que siempre hay que tener cuidado de no caer en el relativismo. Eso es un peligro que siempre tenemos.
Ahora, todo diálogo tiene que tener unas bases serias para no caer en el relativismo. Pero es que muchas veces nos negamos a tener esas bases serias. Entonces, cuando la iglesia dice, no, mejor no pongo ningún ejemplo porque se vuelve un problema, pero a veces la iglesia, o la iglesia en el sentido de nosotros, los cristianos, no estoy de acuerdo con aquello. A ver, dime por qué. No, ¿por qué no? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice la Biblia? Lees el versículo literal y así no se puede leer la Biblia. ¿Qué hay el problema? ¿Me entiendes? Entonces, relativismo también es creer que porque repites un versículo de la Biblia, tú estás con la verdad. No, hay que dialogar, pero con bases serias. Pero Vaticano II cambió esa concepción de verdad como algo fijo, inmutable, invariable. La verdad es la mejor definición que tenemos hoy con los elementos que hoy tenemos. Pero si mañana entra otro elemento, la verdad es la mejor definición que añadiéndole ese elemento podemos decir hoy. Nosotros hemos dicho muchas verdades falsas. Miren que acaba el Papa de, bueno, aquí ustedes que están en España, pero y yo en Latinoamérica, el Papa acaba de decir que la doctrina del descubrimiento hay que abolirla. Pero eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Ustedes nos descubrieron y hoy en día la misma iglesia está reconociendo que eso no, y mira que fue una verdad que allí los papas le firmaron a los reyes, sí, vayan allá a evangelizar a aquellos indiecitos que no saben nada, que son, viven en pecado, todo eso. Incluso ha hablado el Papa últimamente de devolver a estos países. Está empezando a devolver obras de arte y cosas de colonización que se vivieron. Entonces, en ese sentido es la verdad, ¿me entiendes? Y Benedicto XVI, como teólogo, fue uno de los que propició Vaticano II y propició todos esos cambios. Como papa, es que cuando uno, bueno, y como Congregación para la Doctrina de la Fe, pues persiguió a bastantes teólogos y tuvo una postura un poquito más de negatividad frente al mundo. Como papa, volvió como a recuperar un poquito su ser teólogo y bueno, pues fue tan honesto que dijo, esta iglesia tiene tantos problemas que yo renuncio. Eso es una honestidad que él tuvo, o sea, él le entendió que los problemas de la iglesia le superaron. Y él dijo, yo con toda honestidad renuncio. Entonces, mira, esos son diferentes verdades, digamos, pero yo creo que siempre mantener el ojo, que no caigamos en el relativismo, es bien importante. Pero yo quería hacerte una pregunta, bueno, presentadora también aquí, que me ha parecido todo muy sugerente, pero fíjate que los que estamos aquí y los que están también por online, hemos sido educados en la fe en una espiritualidad del siglo XX, del Vaticano II. Pero los jóvenes de ahora, la espiritualidad es la del siglo XXI. Y que el Vaticano, claro, volver al Vaticano es súper novedoso, pero los jóvenes viven una fragilidad enorme. O sea, ya no es que sea etéreo, no, es que se rompen con mucha fragilidad, mucho individualismo. Hay un descrédito enorme hacia las instituciones. Viven el aquí y ahora, pero el aquí y ahora en donde la palabra compromiso desaparece, pero desaparece en todas las instituciones. Desaparece en los sacramentos en general, pero no hay credibilidad, por ejemplo, en las empresas. La gente dice, tengo hijos, pero ellos cambian de trabajo. O sea, ese sentir que tú formas parte de una institución, de una empresa y construyes, no se vive ahora. Entonces, ¿cómo transmitir a esa gente joven esa espiritualidad de la aquí y ahora de la que hemos estado hablando? Esas preguntas son tan difíciles que
Pero, o sea, yo pienso que aunque tú dices, no sabré responder bien, pero tú dices, hemos sido formados en la espiritualidad del siglo de Vaticano, sí y no. Bueno, no conocemos, que también es verdad, o sea, que hay que estudiar mucha más O teología. sea, parecería que sí, pero nuestra iglesia como institución se parece más al prevaticano que al Vaticano. Entonces ya los jóvenes ven ese tipo de iglesia, no les convence, van al tipo de misas que hay, qué pereza. Hablan con un cura o con nosotros y de pronto no les sabemos explicar los sacramentos. No, tú tienes que casarte por la iglesia, o sea, de pronto estoy inventando. Entonces, aunque pareciera que fuimos formados en el siglo XX y XXI, no es verdad. Parece que tenemos que redescubrir muchas cosas. O sea, estamos en la mitad. Para unas cosas sí, pero para otras seguimos añorando esa iglesia así. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es que, o sea, no todo es culpa de la iglesia. Entonces, la fragilidad de los jóvenes hoy también responde a los sistemas políticos, a la globalización, al neoliberalismo, que invadieron todo nuestro mundo, y el neoliberalismo es vamos a ganar lo mayor que se pueda. Quitemos todo lo que sea cosas sociales para hablar para que no seamos tan individualistas. Nos hicieron creer que, claro que yo no sé aquí cómo se vive, por ejemplo en Colombia, fondos privados de pensión, que eso era el no va más. Tú ahorras y tú luego tienes tu plata para luego pensionarte. Y así, eso fue hace 10 años, ¿no? Y ahora que la gente empezó, o 15 o 20, ya no sé. Y ya cuando la gente llegó a pensionarse, el fondo privado al que ganó mucha plata sí le puede dar una buena pensión. Pero al que era el sueldo mínimo, el fondo privado es que no le da nada. El gobierno tiene que meterle la mitad de la plata para tener al menos un sueldo mínimo. Entonces todo el mundo está corriendo otra vez al sistema social. Al estatal, digamos. Pero tenemos la mente tan colonizada que entonces critican lo estatal, que no, que eso no puede funcionar, que todo debería ser privado. Pero a ver, usted se está pasando acá. Sí, pero, o sea, es una esquizofrenia mental y política. Entonces, como la fe se tiene que vivir en la política y en la economía y en la cultura, la pregunta es si de verdad vivimos la fe en esos espacios y si nuestros votos políticos, con todas las dificultades que haya, son por aquellos gobiernos que fomentan el individualismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el ismo, que luego dicen que todo ismo es ideología, cristianismo también es ideología, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, cuando uno dice feminismo, pero es que los ismos son malos. Cristianismo también termina en ismo. Pero bueno, eso es un corchete. Entonces el problema es ese, o sea, no es que la fe tenga la culpa de esta situación de los jóvenes, pero yo sí creo que nos podemos preguntar, ¿y usted por qué partido político vota? Ya pues ninguno. No, pues hay que votar por alguno porque estamos en el espacio-tiempo, pero claro, pero hay que ser más racional que irracional. De que votamos es, por ejemplo, en mi país, que quedó el guerrillero, exguerrillero y otro, que era un horror. Gracias a Dios no salió ese otro. Era Rodolfo Hernández, un ingeniero corrupto. Pero entonces mucha gente, y lo malo es que mucha gente de iglesia, no nosotras las de la institución terciaria, votaron por este otro por ir en contra del otro. O sea, no hay ningún criterio de verdad, sino simplemente yo no voto por este porque era guerrillero y me cae mal y es que son razones afectivas y no racionales. Y se vota por el contrario, que es absolutamente lo contrario. No vamos a encontrar el partido ideal, ni el candidato ideal, pero lo que no podemos es votar irracionalmente solo por el odio contra este, cuando de pronto hay cosas buenas en este lado más que en este. Entonces le toca a uno al final decir, bueno, con este pierdo esto, pero gano esto, con este, y esto en esta elección, mañana hay otra elección y como no soy militante del partido,
De pronto ya por lo que sea, pero me pasó a este otro, pero hay que votar. Pero si uno no vota, si uno no tiene conciencia política, económica, nuestros jóvenes son víctimas de todo este sistema. Entonces ahí sí, la fe se tiene que vivir ahí, pero mientras la fe solo se viva en el templo y no en la política, y desgracia, en mi país, ustedes se pueden creer que se hizo un plebiscito para ver si había acuerdo de paz con el grupo guerrillero de la FARC. Y la iglesia promovió desde los púlpitos que se votara no, que porque el acuerdo de paz tenía ideología de género. E ideología de género era que las mujeres víctimas de la guerra y los homosexuales víctimas de la guerra se les diera un tratamiento de víctimas. Eso le llamaron ideología de género y se promovió a los católicos que votaran no al acuerdo de paz. Gracias a Dios que los jóvenes, como no están en la iglesia ya y muchos otros tampoco estamos en ese punto, votamos sí. Se perdió el plebiscito, pero luego se pudo hacer un arreglo y se hizo el acuerdo de paz. Luego la iglesia reconoció, el cardenal... O la jerarquía. La jerarquía, pero jerarquía que manda todo el pueblo. Sí, en eso tienes toda la razón. Pero bueno, una vez cuando dice iglesia está hablando de jerarquía, pero habría que aclarar. Pero luego el cardenal reconoció, es verdad, nosotros no deberíamos haber promovido el no en el acuerdo de paz. Pero entonces ahí es donde uno dice, esta fe que vivimos es un poco esquizofrénica. Entonces, no nos extrañemos que nuestros jóvenes no puedan encontrar en la iglesia referentes para cambiar su mundo. Y aunque es verdad todo esto de la fragilidad, yo tengo que decir que en América Latina los jóvenes también viven perdidos y todo lo que quieras, pero hay muchos jóvenes comprometidos con la transformación social. Las protestas de mi país eran protestas de jóvenes y siguen ellos pidiendo muchas cosas y son los que están. Entonces uno dice, ¿los jóvenes no tienen ideales? No, no tienen ideales que les hemos marcado tradicionalmente, pero tienen otros. Ahora, socialmente sí tienen mucha dificultad por esa inestabilidad, eso sí es verdad, pero eso es el sistema capitalista, que lo hemos fomentado nosotros, individualista, porque con ese horror al comunismo preferimos votar por la ultraderecha. Es un poco complejo, pero no olvidemos que ese horror al comunismo, la mitad son fake news. O sea, depende de lo que uno lea, te hacen creer lo que no pasa. Pero sí pasa mucho. Con esto no estoy diciendo que no haya mucha cosa mala, que sí se ha vivido en muchos países. No lo niego. Pero no hay que creer todo lo que dicen los diarios. Los diarios inventan. No, nada. Te hacen creer lo que no es verdad. Entonces... Los diarios, los WhatsApp, lo que se transmite rápidamente, lo que la gente no lee. No podemos reenviar tantos mensajitos de WhatsApp. Mañana más. Mañana os esperamos a todas y a todos a la misma hora y en el mismo sitio, y a los que estáis por el Zoom, pues igualmente. Muchas gracias. Venga. Bueno, muchas gracias. Gracias.